elevado para el sistema nervioso autónomo, quiere decir que la determinación tiene un potencial de membrana un poquito mayor que el usuario, que es menos 90, ¿no? En este caso menos 50 milivolts, y dice se contrae bajo diferentes estímulos. Entonces, muchas veces el estímulo puede ser controlado por el sistema nervioso autónomo, pero muchas veces responde a estímulos locales. Entonces, por ejemplo, un alimento que ingresa al tubo digestivo es capaz de provocar movimientos de mezcla, extractismo también. Doctor, el potencial de membrana lo tuvimos de... Entonces, para la contracción de un músculo liso, vamos a revisar un poquito. Dice, un músculo liso está formado por fibras pequeñas. En realidad no es tan bueno decirle fibras, ¿no? Que el músculo liso está formado por células musculares. En este caso, fibra, se entiende que esta célula muscular es más alargada y eso es más reservado para el esquelético y el cardíaco. Son fibras, pero en el músculo liso se habla de células musculares. Y estas células musculares generalmente se miden entre 1 y 5 micras de diámetro y que pueden llevar hasta 500 micras de longitud. Dice algunas de las fibras esqueléticas tienen un diámetro que son hasta 30 veces mayor, una longitud 100 veces mayor. El músculo esquelético está compuesto por estos haces y fibras grandes que pueden llegar incluso a medir el metro de longitud. Pero en el caso del músculo liso, como son células, son bastante menores. Pero, dice, la misma fuerza de atracción, producto de la contracción del músculo liso, o sea, tiene un diferente mecanismo contractil que no es dependiente de sarcómero, por lo tanto no tiene estriaciones, pero depende también de la miofibrillas finas y gruesas. Entonces, internamente hay una disposición, una relación entre las fibras finas y gruesas, entre los filamentos de actina y miosina también, y eso es lo que produce la contracción. Pero por diferentes mecanismos. Aquí dice, uno dice que no, porque la actina. Ahora, en vez de los cuerpos, en vez de los líneas Z que tienen muchos científicos, que fija la miofibrina fina y gruesa dentro del sarcómero, en el músculo liso se tienen los cuerpos densos, que son estos complejos de proteínas que son así, las bolitas acá. Ellas van a mantener unidas a las miofibrinas finas y gruesas, pero a lo largo de todo el músculo, toda la articulación muscular. Entonces, en este caso no presenta, dice, no presenta inflexiones porque no tiene línea Z, porque tiene sarcómero, pero en vez de ello tiene cuerpos densos. Y estos cuerpos densos, la ventaja es que no están dispuestos solamente donde hay expresiones, sino que están a lo largo de toda la célula muscular. Entonces, eso va a hacer con que cuando ocurra la contracción muscular, ocurre en prácticamente casi todas las células. Entonces, por eso es que la fuerza que tiene el músculo liso cuando se contrae es mayor que comparado con el músculo esquelético. Tiene poca mitocondria y dice no presenta troponina, ¿no? Claro, no tiene ese mecanismo. Solamente es miosina y más. El músculo liso, pues simplemente actina, unido a los cuerpos densos. Otra característica es que ellos no tienen la hendidura neuromuscular, no sé si está por ahí, pero la hendidura neuromuscular que es ese espacio, ¿no? Que existe entre el ducto episilámico y el sarcolemma, y en donde los neurotransmisores van a ser exocitosos y se van a expresar, todo eso no lo tiene el músculo liso. En vez de ello tiene las caveolas que vienen a ser como pequeñas depresiones a lo largo del músculo liso, y muy importantes para, por ejemplo, la difusión del calcio extracelular, que en este caso el músculo liso va a depender más del calcio extracelular que el músculo esquelético. Pero la hendidura neuromuscular no la tiene, y en vez de la hendidura tiene las caveolas. Ok,
Entonces ahí dice, en el último párrafo, los filamentos de miocina tienen puentes cruzados lateropolares que permiten que la célula muscular lisa se contraiga hasta el 80% de su longitud, comparado con el 30%. Se refiere a que en el músculo esquelético yo voy a tener en cada cierta distancia extensiones en el sarcómero, y cuando hay contracción solamente se contrae esa parte. En cambio, el músculo liso se contrae a lo largo del músculo liso, llegando a tener 80% de esas células contraídas. Entonces, por eso es que el aprovechamiento contráctil es mucho mejor en el músculo liso. Bueno, ahí vamos a ver el tipo de músculo liso. Ya habíamos comentado que existen dos tipos de músculo liso. El unitario, que viene a ser como el sincitio, que se comporta una célula muscular se contrae, todas se contraen, y está el multiunitario, ¿no? Que es segmentario, ¿no? Que puede contraerse de manera digamos, individual. Entonces, las características dice, tiene dimensiones pequeñas, está organizado en fascículos láminas. Eso se refiere a la organización de las células musculares, ¿no? Una dispuesta encima de otra, a forma de lámina. Respuesta a diferentes tipos de estímulos locales, ¿no? Tiene una inervación especial, tiene una inervación del sistema nervioso autónomo, y la función que se une el órgano. Vamos a ver el ejemplo. Entonces, en el caso del unitario, mejor no llamarlo visceral, porque se puede confundir con el esquelético visceral. Mejor llamarlo liso. Dice, tiene forma capas y está en órganos como, por ejemplo, los intestinos, conductos biliares, uréter, úteros, muchos vasos sanguíneos. Entonces, aquí que tienen en común todos estos órganos, que yo, por ejemplo, si yo tengo vasos sanguíneos, la sangre, tiene que ser unitario, ¿no? Porque la respuesta a la contracción muscular lisa tiene que permitir el movimiento de la sangre a lo largo del tubo, ¿no? Lo mismo pasa con la víscera, con el conducto biliar. O sea, no puedo darme el lujo de contraer un pedacito acá y no contraer todo lo que se tiene que ser una contracción homogénea con tal de permitir. Claro, eso es exacto, ¿no? Que tengo que contraer todo el músculo liso de la capa para que pueda avanzar la comida, etc. Entonces, por eso es que estos órganos tienen unitarios. En cambio, aquí, por ejemplo, en el multiunitario, el núcleo de iris o el núcleo del rector, el núcleo de la tráquea, como una sorpresa. Pero en estos casos puede haber estímulos que ocasionan la contracción local. Por ejemplo, del iris, por ejemplo, va a depender mucho de cosas como la estimulación de la luz o en el caso de los bioelectores. No es necesario que se contraigan todos los bioelectores, simplemente en esa región donde se está estimulando, donde hay frío, donde hay un estímulo. En este caso, multiunitario puede haber. ¿Okay? O sea, la característica del multiunitario es que, pese a que todas están conectadas, todas se podrían en teoría contraer, se contraen de forma segmentada, dependiendo del estímulo. Esa es la idea, porque unitario, si yo estimulo una de las células, voy a contraer todas las células, todas las musculares que están conectadas. Eso tiene más sentido en el útero, en el uréter, porque ellos generan movimiento del pipí o movimiento del feto. Se podría decir que los unitarios entonces se contraen por parte y el Tenemos más características todavía. Dice el músculo unitario, las fibras se comportan como si fueran fibras separadas. Cada una se contrae independientemente de la intervención con una única terminación nerviosa. O sea, ahí, por ejemplo, cada una puede tener una intervención única que va a contraer solamente esta célula y no todas. Ahí, por ejemplo, miren, aquí se muestra las varicosidades autonómicas, puede haber lo que son estas dilataciones, cada una con un poquito de neurotransmisor que puede
las células están unidas generalmente por estas conexiones, ¿no? ¿Qué le dicen? Uniones. Junction tiene su nombre, porque no sé cómo eso se ve en epitelio. Uniones Como comunicantes. directas que permiten el paso del flujo de uniones. ¿No Y ves? es el mismo para todos. Entonces, si yo contraigo una de las células acá, esa despolarización se va a transmitir a la familia, ¿no? De la misma forma. Sí, pues porque están En este conectados. caso, el compromiso, ciertos células pueden contraer Siempre decía uniones comunicantes. presentan estas uniones, ¿verdad? Son las conexiones, uniones, gap junction, Nunca le he que escuchado van a así. se comportan como un principio funcional. ¿Okay? Luego marca el paso, dice, pero como un principio. Esa es la palabra clave de unidad. Esos son Yo los no lo gap deseo. junction que se ven en epitelio también. No ve las uniones Uniones comunicantes. no comunicantes, los nexos Pero él decía uniones comunicantes. comunicantes, no decía así. Y estas uniones comunicantes dejan pasar el flujo de iones, y ese flujo de iones es el mismo en todas las células, por eso que ocasiona una respuesta homogénea en todo el sistema. Dice la respuesta es más rápida, no necesita ningún químico, generalmente puede haber una respuesta eléctrica ya, porque se entra por potencial de acción, que se propaga a lo largo de todo el organismo. El estímulo suele ser eléctrico. Algunos ejemplos, hemos visto como digestivo, el útero, los fetos, el ciclo de gas. Bueno, este cuadro también está muy bueno porque dentro de las preguntas que se trata de hacer, comparar un fluido con un núcleo esquelético, y así, ¿no? La típica señal verdadero acerca del compromiso. Entonces, vamos a ver entonces algunas verdades del compromiso. Dice así, el ciclado de los expresiones vecinas es lento. La fuerza de contracción es mucho mayor. Claro, o sea, el músculo liso es lento para contraerse, pero una vez que llega al ápice de la contracción, puede permanecer ahí por mucho tiempo. Entonces, en este caso, dice el ciclado de los puentes de 1 a 10, ¿cómo es? Va de 1 a 10 a 1 a 300. El músculo, o sea, la diferencia entre el músculo liso comparado con el músculo esquelético. De 1 a 10 el músculo liso, de 1 a 300 la baja necesidad de energía. En el músculo esquelético, por cada contracción, yo necesito más ATP. Pueda ocasionar el puente cruzado y relajarlo y otra contraerlo. Necesito un ATP. En cambio, en el músculo liso, no necesariamente. Yo puedo contraer utilizando la energía de la fosforilación, de la cadena ligera de la medicina, y luego esa fosforilación, claro, puedo gastar un ATP para renovar esa contracción, pero no necesito el ATP para mantener el ahí. O sea, simplemente se contrae el compromiso y se queda. Eso hace como que ahorre mucha energía comparado con el músculo esquelético, porque tanto no se fatiga como el músculo esquelético. El músculo esquelético, si yo lo traigo una y otra vez, va a haber un punto en donde no voy a tener suficiente neurotransmisor disponible para ocasionar la misma contracción, la contracción potente. ¿Ves? En caso del músculo liso, eso no ocurre. El músculo liso puede estar ahí contraído durante muchas horas con la misma potencia, sin necesidad de fatigarse. Eso es bueno para algunas funciones, pero es malo cuando es patología. Por ejemplo, si yo tengo un cálculo renal, una bolita de cáncer, yo estoy viendo que endurece y eso provoca contracción de endurece, pero es puede estar contraído horas y eso termina doliendo y generando dolor, etc. Entonces, por eso es que no está muerto. Luego dice, tú inicio de la contracción y relajación. Inicia la contracción en 50 a 100 milisegundos y tiempo total de contracción de 1 a 3 segundos. Ahí lo que dijimos, ¿no? O sea, el inicio de la contracción musculosa es más lenta, pero puede quedarse por más tiempo. La fuerza, esto también es contraintuitivo. El músculo tiene más fuerza, pero a
4 a 6 kilogramos por centímetro cuadrado de área transversal, comparado con el de 3 a 4 para el esquelético. Puede llegar hasta 6 y el esquelético llega hasta 4. El músculo liso por centímetro cuadrado de área tiene mayor fuerza de contracción, pero no es raro porque el músculo liso se contrae todas las células, no solamente el músculo esquelético que comparte, entonces si tenga mayor fuerza. El mecanismo es conocido como el mecanismo de cerrojo, que es un mecanismo enzimático, ¿no? La forma de contraer es secuestrar el calcio, formar un complejo para la fosforilación, y eso lo hace independientemente del sarcómero, que haga el músculo magnético, tiene el mecanismo de puente cruzado, que depende del sarcómero y depende de la troponina, del calcio disponible en los partículas inflamatorios y cosas así. Dice ahí, el mecanismo de cerrojo facilita el mantenimiento prolongado de la contracción máxima, es una contracción tónica, con menos estímulo débil y menos consumo de energía. Esto también como para reforzar, ¿no? El músculo liso gasta menos energía y tiene mayor fuerza, ¿no? Tensión de la relación del músculo liso recupera la tensión original desde unos minutos después de que ya sea alargado. Entonces ahí también, ¿no? Diferente, porque el músculo esquelético, como he dicho, necesita un periodo de tiempo para recuperarse, porque si no, esto es fatiga. El músculo liso no. Ahí creo que nos guionistas hablan sobre los mecanismos de compensación. Claro, o sea, cuáles son los estímulos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, puede haber el estímulo puede ser la distensión. Cuando un músculo liso se distiende, en general es una señal para la contracción. Entonces, eso es muy fácil de resolver en las fibras del tubo digestivo, ¿no? Si hay gases, por ejemplo, esa distensión va a ocasionar la contracción del músculo liso reflejo, ¿no? Como para entendido de que hay algo ahí que se tiene que eliminar. Puede haber contracción, puede haber estímulo por hormonas, ¿no? Dependiendo de hormonas, por ejemplo, el péptido vasoactivo, ¿no? Intestinal, es uno de los que intervienen en eso. Y la estimulación nerviosa local, que es cuando hay un estímulo mecánico, digamos, ¿no? Y hay algo mecánico. ¿Qué más? Estímulo inicia contracción muscular en un momento de llena de calcio en el medio intracelular. Entonces ahí también hemos dicho que el músculo liso depende más del calcio intracelular que del esqueleto. Si el músculo liso no contiene llena de calcio, se combina en un calcio de llena con una contracción. Un momento como para repasar la contracción del músculo liso. Lo que va a pasar es la reacción de entrada del calcio visible. Una vez que entra el calcio, a partir del medio extracelular, se va a unir con proteínas como la calmodulina y calmemona. Los calmodulina y calmemona van a formar un complejo y ese complejo va a activar a esta miosina quinasa, ¿no? A la cadena ligera de la miosina quinasa, y esa miosina quinasa va a generar una fosforilación. Y esa fosforilación es la que va a iniciar a nivel del cuerpo denso los puentes cruzados entre actina y la miosina. De la misma forma que lo hace la miosina, digamos, la cadena pesada de la miosina, el músculo esquelético, pero en este caso activado por una proteína, la fosforilasa, la quinasa. Esta es la secuencia, ¿vale? El calmodulina forma un complejo con el calcio. Esto va a activar la miosina quinasa
quiera, y eso es suficiente como para producir se va a formar esta parte de esta activada fosfolida a la miosina, y esa miosina fosforilada forma un puente cruzado con actina, y eso genera la contracción. Y esa contracción muscular va a estar ahí mientras esté fosforilada la miosina. Ahora, una vez que yo decido relajar, tiene que entrar otra enzima, que es la miosina fosfatasa. Esta miosina fosfatasa lo que va a hacer es romper el enlace de fosfato entre la miosina y la actina, y es la que termina relajando el músculo liso. Entonces, el tiempo necesario para la relajación muscular de la contracción muscular está determinado por la miosina fosfatasa, que produce la relajación. Básicamente, si queremos relajarla, necesitamos la miosina fosfatasa. Si queremos contraer, la miosina quinasa, que es la que activa la fosforilación. Y hay toda una serie de lo que habíamos visto antes, de proteínas que va a disponibilizar el calcio intracelular, y cualquiera que sea el origen de este calcio, ya sea extracelular o mediado por proteínas G, el calcio va a seguir la misma ruta de unirse con la calmodulina, activar la miosina, cadena ligera de la miosina quinasa. Una vez esto esté activo, fosforila a la miosina que forma el puente cruzado en los cuerpos densos, y eso genera la contracción. Una vez que yo quiero relajar, tomo la miosina fosfatasa, que es la que rompe el enlace, y el músculo liso se relaja, ¿no? Que es la que va a soltar aquí el fosfato. Rompe el enlace entre actina, ¿verdad? Luego dice ahí control nervioso hormonal, lo hizo, claro, o sea, como todas esas funciones son automáticas, muchas veces no tiene que depender de los chicos locales, depende de un control autónomo. Entonces ahí entra el sistema estos nombres vale mucho la pena empezar a recordarse también, te va a ayudar mucho en la parte no solamente de neurobiología, pero también en la parte de farmacología. Son los mismos receptores, entonces vale la pena recordarse. Dentro de los receptores del sistema nervioso autónomo, van a escuchar que hay receptores polinérgicos, que trabajan con la acetilcolina, y los receptores adrenérgicos, que trabajan con la adrenalina. Básicamente, la adrenalina y la noradrenalina son representantes del sistema nervioso simpático. Adrenalina, noradrenalina, simpático. Y cuando hablemos de receptores adrenérgicos, ellos pueden ser básicamente alfa, beta. Y después le vamos a poner alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, sí, pero son alfa y beta adrenérgicos. Por ejemplo, noradrenalina, alfa y beta. Ahora, los que son colinérgicos, o sea, los que median la acetilcolina es representante del parasimpático, ellos pueden ser muscarínicos o nicotínicos, dependiendo ¿no? cuál. Generalmente, todos los niveles parasimpáticos utilizan el muscarínico. El nicotínico solamente se encuentra en dos lugares: en la unión postsináptica, o sea, de una neurona preganglional y una postganglional, ahí hay receptores nicotínicos, ¿okay? en la placa postganglional, y en la placa motora, que es la unión del músculo con el botón presináptico. Solamente esos dos lugares tienen nicotínico, el resto tienen muscarínico. ¿Okay? Es interesante, porque digo, porque muchas veces uno tiene que referirse al receptor, ¿no? Entonces van a escuchar nicotínico y ya saben que o es músculo o es el receptor poganglional. ¿Ya? Y bueno, y luego ya comentamos por qué muscarínico, por qué nicotínico, eso también es interesante, porque
excitado, ¿no? En este caso nicotínico, porque es excitado por la leptina. Y a veces, por ejemplo, contrario a lo que uno piensa, a veces se escucha que los días fumar un cigarrillo, no sé qué, para relajarlo, cuánto. Pero o sea, lo que está haciendo en realidad neurológicamente es excitar a los receptores y lo último que va a hacer es relajar el cuerpo. Una cosa así media filosófica. Bueno, eso vamos a pasar a ello. Bueno, ya va a llegar un momento en donde hablé del sistema nervioso autónomo en sí. Entonces, en una frase del sistema nervioso autónomo, pero nos sirve como para repasar las funciones del sistema nervioso autónomo, de todas formas es lo más importante. Entonces, tenemos siempre este cuadro de funciones simpáticas y parasimpáticas. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, acá está lo parasimpático y allá está lo simpático. ¿Verdad? Y esas diferencias son clásicas y las tengo que aprender. Esto es en el baúl de cosas importantísimas para aprender y nunca olvidar de medicina y sobre todo fisiología. Entonces, por ejemplo, en los ojos, pero específicamente en las pupilas, ¿no? Porque no solamente no basta decir que son ojos, o sea, que parte de la pupila. ¿Qué pasa con la pupila? La pupila, una de las funciones más importantes es que la pupila reacciona a la luz. Y básicamente, si hay una entrada grande de luz, lo que va a hacer la pupila es contraerse para cerrarse y no dejar que entre tanta luz y eso pueda causar daño en la retina. Entonces, hay un reflejo ahí que es un reflejo parasimpático, mediado por el tercer par. Hay un núcleo famoso, ¿se acuerda del núcleo famoso ahí del tercer par que media esta reacción? Vale la pena recordarlo porque es un núcleo que se encuentra en el mesencéfalo, el núcleo de el hueso. Esto te interesa este factor colinérgico. Sí, creo que no es. El receptor nicotínico está involucrado en funciones que incluyen control del movimiento voluntario, neurotransmisor cerebral. Y el Munjari pasa que el nicotínico, como él tiene que ver con el canal de sodio que va ligando, eso involucra siempre una respuesta dependiente de iono. Es lo que se conoce como el ionotropismo. O sea, que va a depender de un ion para generar una función, que en este caso sería la depolarización de la membrana. En cambio, el muscarínico es metabotrópico, ¿no? O sea, él pertenece a una serie de receptores que pueden realizar su función no dependientes de iones, sino dependientes de proteínas G. Que él entra en esta serie de metaboloproteinismo, metabotrópico. Esa es la diferencia de los dos, nicotínico muscarínico. Aquí hay una serie de cositas. Esto lo vamos a ir viendo en el sistema simpático parasimpático. Pero es súper importante saber y recordar estos receptores, dónde están y qué función tienen cada uno. Entonces, por ejemplo, alfa 1, músculo liso de los vasos sanguíneos, ¿y cuál es la función? La contracción, la vasoconstricción. Beta 1, el corazón, es